Cerré las cortinas de la sacristía y dejé la iglesia casi a oscuras antes de encender una sola vela junto al sagrario. No lo hice por teatro, lo hice porque necesitaba ver con mis propios ojos lo que tantas almas están viviendo por dentro. Una penumbra tranquila, cómoda, silenciosa, en la que uno todavía distingue las formas de la fe, pero ya no siente el calor de Dios. Me quedé allí delante de Jesús Eucaristía y sentí una pregunta que no me dejaba respirar. ¿Cuántos católicos caminan hoy así, con una vela pequeña de costumbre, pero con el corazón casi apagado? Yo soy el padre Javier. Llevo 38 años sirviendo a Dios como sacerdote de la Iglesia Católica. He visto iglesias llenas y bancos vacíos. He visto familias volver a rezar y familias deshacerse por no haber aprendido nunca a perdonar. He visto jóvenes arrodillarse llorando en un confesionario y ancianos morir con una paz que no era de este mundo. Y hoy tengo que decirte algo con una claridad que quizá incomode, pero que nace de la caridad. El Señor nos está llamando a despertar. No te hablo de supersticiones. No te hablo de astrología. No te hablo de mensajes oscuros fabricados para asustar a gente cansada. Te hablo como sacerdote católico, y por tanto debo hablar con prudencia, con fidelidad a la doctrina y con temor de Dios. Ninguna fecha, ningún eclipse, ningún fenómeno del cielo puede sustituir al Evangelio, a los sacramentos, a la Iglesia y a la conversión diaria. Pero también es verdad que Dios puede servirse de los acontecimientos visibles para sacudir una conciencia dormida. Y por eso quiero hablarte del 8 de abril. No como quien anuncia el fin del mundo, no como quien vende miedo, no como quien pretende conocer secretos que ni siquiera los ángeles conocen. Cristo mismo nos advirtió que no nos corresponde saber el día ni la hora. Quien use una fecha para dominar conciencias, sembrar pánico o apartarte de la paz de Cristo no te está conduciendo bien. Pero escucha esto. Si el cielo se oscurece aunque sea por unos minutos y tu alma lleva años oscura sin que te importe, el problema más grave no está en el cielo. Está en tu corazón. Ese es el punto. Un fenómeno exterior puede pasar. La sombra llega, cubre, impresiona y después se va. La gente lo mira, lo graba, lo comenta, lo convierte en noticia, en imagen, en conversación, en curiosidad. Pero hay otra oscuridad que no pasa tan fácilmente. Es la oscuridad de una conciencia que ya no distingue el pecado de la gracia. La oscuridad de una familia que ya no reza. La oscuridad de una nación que conserva fiestas cristianas pero olvida a Cristo. La oscuridad de una iglesia doméstica donde hay estampas pero no oración. La oscuridad de un bautizado que lleva años sin confesarse y ha aprendido a vivir como si eso no importara. Eso sí debería estremecernos. El Evangelio nos dice que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y que las gentes se llenarán de angustia. Pero el mismo Cristo, cuando habla de estas cosas, no quiere convertirnos en curiosos de catástrofes. Quiere convertirnos en vigilantes. Nos dice que levantemos la cabeza, que estemos despiertos, que no se embote nuestro corazón con el vicio, la bebida y los agobios de la vida. Fíjate bien, Jesús no pone el centro en el fenómeno, pone el centro en el corazón. El problema no es mirar al cielo. El problema es mirar al cielo un minuto y vivir de espaldas a Dios el resto del año. He visto muchas veces esa contradicción. Personas que se emocionan ante una procesión pero no pisan la misa dominical. Personas que lloran ante una imagen de la Virgen pero no perdonan a su hermano. Personas que hablan de señales, profecías y castigos pero no se confiesan, no reparan el daño que han hecho, no abandonan el pecado que les esclaviza. Eso no es vigilancia cristiana. Eso es curiosidad religiosa sin conversión. Y la curiosidad no salva. Salva a Cristo. Por eso, cuando se habla del 8 de abril, cuando se mira una oscuridad en pleno día, cuando se comenta que el sol queda cubierto y la tierra parece detenerse, yo te pido que no te quedes en la superficie. No mires solo arriba, mira dentro. Pregúntate qué se ha interpuesto entre Dios y tu alma. Porque eso es lo que ocurre en un eclipse.
El sol no desaparece, no se apaga, no deja de ser sol. Hay algo más pequeño, más frío, más oscuro que se interpone y bloquea su luz desde nuestra mirada. Espiritualmente pasa lo mismo. Dios no ha desaparecido de España. Dios no ha dejado de amar a sus hijos. Dios no se ha retirado de la historia. Cristo no ha abandonado su iglesia. La Eucaristía sigue siendo real. La confesión sigue perdonando pecados. La Virgen sigue intercediendo. Los santos siguen acompañándonos. La gracia sigue siendo más fuerte que el pecado. Entonces, ¿por qué tantos viven como si Dios no existiera? Porque hemos puesto cosas delante. Hemos puesto el yo delante de Dios. Hemos puesto el dinero. Hemos puesto la ideología. Hemos puesto el placer. Hemos puesto la comodidad. Hemos puesto el miedo al que dirán. Hemos puesto la tecnología como si una pantalla pudiera explicar el sentido de la vida. Hemos puesto la política en el lugar de la fe. Hemos puesto la opinión pública en el lugar de la conciencia. Hemos puesto nuestro orgullo delante del sagrario. Y después nos quejamos de que no vemos la luz. El sol no se apagó, fuimos nosotros quienes dejamos que algo se interpusiera. Esta es la advertencia más seria que podemos recibir. No te acostumbres a vivir en sombra, porque uno se acostumbra. Al principio duele faltar a misa, después se vuelve normal. Al principio pesa no rezar, después pasan semanas sin que uno se acuerde de Dios. Al principio inquieta vivir en pecado grave, después se le encuentra una justificación. Al principio duele una mentira, después se convierte en estrategia. Al principio una casa sin oración parece pobre, después parece moderna. Al principio un niño sin formación cristiana parece una responsabilidad pendiente, después parece libertad. Y cuando una generación entera se acostumbra a la oscuridad, empieza a llamar luz a lo que la destruye. No lo digo para condenar al mundo desde una torre, lo digo llorando por este mundo. España está herida, Europa está herida, las familias están heridas, los jóvenes están heridos. Muchos sacerdotes estamos cansados, muchos padres se sienten solos educando a sus hijos. Muchos abuelos miran a sus nietos y se preguntan cómo transmitirles una fe que sus propios hijos abandonaron. Muchos matrimonios viven bajo el mismo techo, pero espiritualmente separados. Muchos adolescentes tienen el alma saturada de ruido y vacía de sentido. Y en medio de todo esto, Cristo sigue en el sagrario, silencioso, esperando. No compitiendo con el mundo a gritos, pero llamando con una insistencia que solo percibe quien se detiene. Esa es la primera llamada que quiero hacerte. Detente. Antes de preguntar qué pasará en el mundo, pregúntate qué está pasando en tu alma. Antes de mirar mapas, vídeos, titulares y comentarios, mira tu conciencia. Antes de discutir si una fecha significa esto o aquello, pregúntate si estás en gracia de Dios. Porque de nada sirve saber interpretar los signos exteriores si no sabemos reconocer el pecado que nos está apagando por dentro. Jesús reprendió a quienes sabían interpretar el aspecto del cielo, pero no sabían interpretar el tiempo de la visita de Dios. Esa palabra es para nosotros. Podemos saber cuándo lloverá, cuándo habrá un fenómeno astronómico, cuándo cambiará la economía, cuándo habrá elecciones, cuándo subirá una tendencia en redes. Pero muchos no saben reconocer cuándo Cristo les está llamando a confesarse. Y esa ignorancia es mortal, no porque Dios sea cruel, sino porque el alma puede perderse mientras se entretiene. Te lo digo como sacerdote, el demonio no necesita siempre que odies a Dios. A veces le basta con que pospongas a Dios. Mañana rezaré, mañana volveré a misa, mañana me confesaré, mañana cortaré con ese pecado, mañana pediré perdón, mañana hablaré con mi hijo, mañana arreglaré mi matrimonio, mañana me tomaré en serio la fe. Mañana. Pero la salvación se decide hoy. No sabes si tendrás mañana, no sabes si tendrás fuerza mañana.
No sabes si tu corazón estará más abierto mañana. Hay gracias que pasan como una campana en la noche. Si las escuchas, te despiertan. Si las ignoras, muchas veces llega un momento en que ya ni siquiera oyes el sonido. Por eso el mensaje no es, teme al 8 de abril. El mensaje es, teme llegar al 8 de abril, al 9, al 10, al día que sea, con el alma cerrada a Dios. Porque la oscuridad exterior no condena a nadie. La oscuridad interior consentida sí puede llevarnos a la ruina. Ahora bien, no quiero que confundas esta llamada con angustia. El cristiano no vive como esclavo del miedo. Quien vive pegado a Cristo no necesita entrar en pánico ante ningún fenómeno del cielo ni ante ninguna crisis de la tierra. La esperanza cristiana no es ingenuidad, es certeza fundada en la victoria de Cristo. Pero la esperanza verdadera no adormece, despierta. La esperanza te dice, todavía puedes volver, todavía puedes confesarte, todavía puedes reconciliarte, todavía puedes empezar a rezar, todavía puedes tomar en serio tu matrimonio, todavía puedes educar a tus hijos en la fe, todavía puedes romper con ese pecado, todavía puedes arrodillarte ante el sagrario y decir, Señor, aquí estoy, aunque haya llegado tarde. La misericordia de Dios no es permiso para seguir dormidos, es fuerza para levantarnos. He acompañado a muchas personas en el camino de vuelta, y casi todas dicen algo parecido. Padre, ¿por qué he tardado tanto? ¿Por qué he vivido tantos años lejos de esto? ¿Por qué me daba tanto miedo confesarme si Dios me estaba esperando? Porque el miedo miente. El miedo te dice que Dios va a humillarte. Cristo te dice que quiere perdonarte. El miedo te dice que ya no hay remedio. Cristo te dice que para Él no hay alma irrecuperable mientras haya arrepentimiento. El miedo te dice que si vuelves a la iglesia perderás libertad. Cristo te dice que solo en la verdad serás libre. Por eso, si quieres ser de los pocos que escuchan de verdad, no basta con impresionarte, hay que convertirse. La primera respuesta concreta es la confesión. No hay preparación espiritual seria sin sacramento de la reconciliación. Puedes rezar mucho, ver muchos vídeos, emocionarte con muchas reflexiones, pero si estás en pecado grave y no quieres confesarte, estás dejando la puerta principal cerrada. La confesión no es una formalidad antigua, es un encuentro con Cristo médico, juez misericordioso y salvador. Es el lugar donde la sangre de Cristo, derramada en la cruz, se aplica sacramentalmente a tu alma. No digas que no sabes cómo, dilo al sacerdote. Padre, hace años que no me confieso y necesito ayuda. Esa frase basta para empezar. No tengas vergüenza. La vergüenza puede ser buena si te ayuda a reconocer el pecado, pero se vuelve mala si te impide recibir perdón. El demonio quiere que confundas vergüenza con humildad. La humildad confiesa, la vergüenza desesperada se esconde. Haz examen de conciencia, mira tu relación con Dios, mira si has faltado a misa los domingos sin causa seria, mira si has usado el nombre de Dios en vano, mira si has vivido como si la fe fuera un accesorio. Mira tu relación con tus padres, tus hijos, tu cónyuge. Mira tu pureza, tus palabras, tus hábitos, tus rencores, tu dinero, tu trabajo, tus omisiones. Mira si has defendido la vida, si has callado por cobardía, si has dañado a alguien, si has consentido mentiras, si has alimentado odio. No mires para castigarte, mira para abrir la herida al médico. Y cuando escuches la absolución, no la trates como una frase. Es Cristo actuando. Es Cristo levantándote. Es Cristo diciendo a tu alma, sal de la tumba. La segunda respuesta es volver a la Eucaristía. Aquí debo hablar con especial dolor. En muchas parroquias españolas Jesús Eucaristía está solo. El sagrario permanece encendido, la lámpara roja arde, el Señor está presente y sin embargo la gente pasa por delante de las iglesias como si fueran edificios antiguos sin latido. Nos hemos acostumbrado a tener a Dios cerca y no visitarlo. Esto es terrible. Si una persona importante estuviera esperándote en tu ciudad, harías un hueco. Si un médico pudiera curar tu enfermedad, irías.
Si alguien amado te llamara desde lejos, responderías. Pero Cristo está en el sagrario, realmente presente, y muchos bautizados no encuentran 5 minutos para arrodillarse. No es falta de tiempo, es falta de amor ordenado. Sé que esta frase duele. También me duele a mí. Porque yo mismo, como sacerdote, puedo acostumbrarme al sagrario. Puedo pasar cerca de Jesús con prisa. Puedo celebrar la misa sin el asombro suficiente. Y cada vez que eso ocurre, debo pedir perdón. La Eucaristía no es algo más en la vida cristiana. Es el centro, es la fuente y la cumbre. Sin Eucaristía, todo se debilita. Vuelve a misa. No cuando te apetezca, no solo en Navidad, en una boda, en un funeral o en Semana Santa. Vuelve el domingo. El domingo es del Señor. No es una carga arbitraria. Es la respiración de la semana cristiana. Allí se proclama la palabra. Allí se actualiza sacramentalmente el sacrificio de Cristo. Allí recibimos el pan de vida si estamos debidamente preparados. Allí la Iglesia se reconoce como familia de Dios. Y si puedes, visita el sagrario entre semana. 5 minutos, 10. No hace falta que tengas palabras elevadas. Di simplemente, Jesús, estoy aquí. Jesús, perdóname. Jesús, gracias. Jesús, no dejes que me acostumbre a vivir sin ti. Jesús, por los que no vienen, aquí estoy yo. Esa oración repara, y España necesita almas reparadoras, no almas orgullosas que se crean mejores que los demás, almas agradecidas que viendo tanta indiferencia quieran amar un poco más. El amor repara el desamor, la adoración responde a la indiferencia. La presencia junto al sagrario consuela el corazón de Cristo, no porque a Cristo le falte algo en su gloria, sino porque en el misterio de su amor ha querido dejarse acompañar, adorar y amar por nosotros. La tercera respuesta es el rosario, no como superstición, no como fórmula mágica, no como sustituto de la conversión. El rosario es oración evangélica, cristocéntrica y profundamente mariana. En él contemplamos los misterios de Cristo con los ojos y el corazón de María. Quien reza bien el rosario no se aleja de Jesús, se acerca a él de la mano de su madre. España ha sido tierra mariana durante siglos. La Virgen del Pilar, la Almudena, Covadonga, Montserrat, los Desamparados, la Macarena, la Esperanza, el Rocío, la Virgen del Carmen, la Virgen de los Dolores en tantos pueblos y ciudades. Pero no basta con sacar a la Virgen en procesión o poner flores a su imagen. Hay que escucharla. Y María siempre dice lo mismo. Haced lo que Él os diga. El rosario diario es una escuela de perseverancia. Una familia que reza el rosario, aunque sea un misterio al día al principio, está levantando un muro espiritual contra la desesperanza. Un joven que reza el rosario en medio de un ambiente hostil está aprendiendo a no dejarse arrastrar. Un anciano que reza el rosario en su soledad está acompañando a la iglesia entera. Un enfermo que reza Ave Marías desde su cama puede sostener más almas de las que imagina. No subestimes esta oración. El mundo se ríe de lo sencillo porque ha perdido la sabiduría. Dios, en cambio, obra maravillas con lo pequeño. Un pesebre, una barca, 5 panes, un poco de agua convertida en vino. Un sí de una virgen joven en Nazaret, un grupo de apóstoles miedosos transformados por el Espíritu Santo. Reza el rosario, y si no puedes entero empieza con una decena. Si te distraes, vuelve, si te cuesta, insiste, si no sientes nada, permanece. No rezamos para fabricar emociones, sino para amar, contemplar y dejarnos transformar. La cuarta respuesta es ordenar la vida. No basta con tener momentos religiosos si el resto de la vida contradice el Evangelio. Hay personas que se asustan ante señales exteriores, pero no quieren cambiar sus hábitos concretos. Y ahí se decide todo. ¿De qué sirve mirar al cielo si no quieres cerrar una puerta de pecado? ¿De qué sirve hablar de oscuridad si no quieres apagar la pantalla que te lleva una y otra vez a la impureza?
¿De qué sirve pedir protección si no quieres perdonar? ¿De qué sirve rezar por la familia si no estás dispuesto a escuchar, pedir perdón, volver a hablar con respeto? La conversión tiene cuerpo. Se nota en horarios, decisiones, conversaciones, dinero, relaciones, ocio, educación, trabajo. Se nota en qué haces cuando nadie te ve. Se nota en cómo tratas a los tuyos. Se nota en si cumples tu palabra. Se nota en si buscas la verdad aunque te cueste. Se nota en si eres capaz de renunciar. El cristianismo cómodo no salva porque no existe. Cristo nos llama a cargar la cruz, y cargar la cruz no significa buscar desgracias, sino aceptar con amor fiel aquello que la vocación y la verdad nos piden. Si eres padre o madre, tu primer campo de misión es tu casa. No puedes delegar la fe de tus hijos únicamente en la catequesis parroquial. Enséñales a rezar, llévalos a misa, háblales de los santos, responde a sus preguntas. Cuida lo que entra por sus ojos y por sus oídos. No les des un móvil como niñera espiritual. No permitas que el mundo los forme durante horas y luego pretendas que una clase de catequesis lo arregle todo. Si eres joven, no vendas tu alma por aceptación. Sé distinto, no por rareza orgullosa, sino por fidelidad. Guarda la pureza, defiende tu fe sin vergüenza. Busca amigos que te acerquen a Dios. No te creas la mentira de que para ser libre debes probarlo todo. Muchas cosas que el mundo llama experiencia son cadenas con otro nombre. Si estás casado, cuida tu matrimonio. Reza con tu cónyuge, aunque al principio sea difícil. Pide perdón. No alimentes fantasías ni comparaciones. No humilles. No uses el silencio como castigo. Acudid a ayuda si estáis heridos. Recordad que el sacramento no es una foto bonita del día de la boda, sino una gracia real para amar cuando amar cuesta. Si eres anciano o enfermo, no pienses que tu vida ya no sirve. El mundo mide la utilidad por productividad. Dios mide el amor. Tu oración, tu paciencia, tu dolor unido a Cristo, tu ofrecimiento silencioso pueden sostener a tu familia, a la iglesia, a sacerdotes que no conoces, a pecadores que están a punto de volver. No desperdicies tu cruz. Únela a Cristo. Si eres sacerdote, y me hablo también a mí mismo, vuelve al primer amor. Celebra la misa como si fuera la primera, la última y la única. Confiesa con paciencia. Predica la doctrina entera, sin dureza y sin cobardía. No conviertas la pastoral en gestión. No abandones el sagrario. No busques aplausos. No tengas miedo a ser padre. Si eres consagrado, recuerda que tu vida debe ser signo del cielo. No rebajes tu entrega para parecer más comprensible al mundo. El mundo no necesita religiosos mundanos. Necesita almas que recuerden que Dios basta. La quinta respuesta es vivir vigilantes, pero no aterrados. Hay una diferencia inmensa entre vigilancia cristiana y obsesión apocalíptica. La vigilancia cristiana mira a Cristo, vive en gracia, cumple el deber diario, reza, ama, sirve y espera. La obsesión apocalíptica mira constantemente el miedo, busca mensajes extraños, sospecha de todos, se alimenta de ansiedad y termina alejándose de los sacramentos. Lo primero viene del Evangelio. Lo segundo puede ser una trampa. No necesitas saberlo todo sobre el futuro. Necesitas estar en gracia hoy. No necesitas controlar cada acontecimiento del mundo. Necesitas ser fiel en tu vocación. No necesitas vivir pegado a predicciones. Necesitas vivir pegado a Cristo. He conocido personas que sabían mucho de supuestas revelaciones privadas y muy poco del catecismo. Hablaban de castigos, fechas, señales y secretos, pero no iban a confesarse con regularidad. Eso no es madurez espiritual. Las revelaciones privadas, incluso cuando son reconocidas por la Iglesia, no añaden nada al depósito de la fe. Pueden ayudarnos a vivir el Evangelio, pero nunca sustituirlo. Y si una supuesta devoción te aleja de la paz, de la obediencia, de la caridad y de los sacramentos, cuidado. La Virgen en Fátima pidió oración, penitencia, conversión, rosario.
no pidió curiosidad enfermiza, no pidió pánico, no pidió desprecio a la Iglesia. Pidió volver a Dios. Ese es siempre el criterio. Por eso cuando escuches hablar de oscuridad, señales y advertencias, pregunta: ¿esto me lleva a confesarme, a amar más la Eucaristía, a rezar el rosario, a vivir mejor mi vocación, a confiar más en Cristo? Si la respuesta es sí, puede ser una llamada útil. Si solo te lleva a miedo, enfado, sospecha, soberbia o desesperación, no viene con buen espíritu. La sexta respuesta es reparar. Esta palabra ha desaparecido mucho de nuestro lenguaje, pero es profundamente católica. Reparar es amar allí donde otros no aman. Es ofrecer oración, sacrificio y fidelidad por los pecados propios y ajenos, unidos siempre al sacrificio único de Cristo. No reparamos porque Cristo sea insuficiente. Reparamos porque Él nos permite participar en su amor redentor. Cuando oigas blasfemias, repara con una jaculatoria. Cuando veas una iglesia vacía, entra y adora. Cuando se ataque a la vida, defiende al débil y ofrece oración. Cuando se ridiculice la pureza, vive con limpieza. Cuando se desprecie a la Virgen, rézale con más amor. Cuando otros abandonen la misa, tú permanece. Cuando tu familia no rece, no los machaques, pero sé fiel. La fidelidad escondida tiene una fecundidad enorme. No sabes cuánto puede hacer un alma fiel. Abraham intercedió por Sodoma. Moisés intercedió por Israel. María permaneció al pie de la cruz cuando casi todos habían huido. Los santos han sostenido épocas oscuras no porque fueran muchos, sino porque fueron de Dios. El Señor no necesita multitudes para empezar una renovación. Necesita corazones entregados. Pero cuidado, ser de los pocos que escuchan no debe llenarnos de soberbia. Si de verdad escuchas, lo primero que sentirás no será superioridad, sino responsabilidad y compasión. No mirarás a los demás diciendo, yo sí y ellos no. Dirás, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, convierte mi corazón. Señor, usa mi vida para que otros vuelvan. El pequeño resto fiel no es un club de puros. Es un grupo de pecadores perdonados que han entendido que sin Cristo se pierden. La séptima respuesta es ser luz en lo ordinario. Después de cualquier fecha señalada, después de cualquier fenómeno, después de cualquier emoción espiritual, llega el día siguiente. Suena el despertador. Hay que trabajar, hay que hacer la compra, hay que cuidar niños, hay que pagar facturas, hay que estudiar, hay que limpiar, hay que responder mensajes. Ahí se prueba la conversión. No sueñes con grandes heroísmos y desprecias la fidelidad pequeña. Ser luz en tiempos oscuros significa no mentir cuando todos mienten. Trabajar bien aunque nadie te vea. No difamar. No consumir basura espiritual. No reír bromas crueles. No participar en corrupción. Tratar con respeto al camarero, al anciano, al empleado, al inmigrante, al familiar difícil. Ir a misa aunque llueva. Rezar aunque esté seco. Perdonar aunque tarde la emoción. Cuidar a los tuyos cuando estás cansado. La santidad no suele parecer espectacular desde fuera. A menudo se parece a una madre que se levanta de noche, a un padre que vuelve agotado y aún así escucha a su hijo, a un joven que apaga el móvil para no caer en pecado, a una anciana que ofrece dolores por sus nietos, a un sacerdote que abre el confesionario aunque vengan pocos, a una esposa que decide no responder con veneno, a un hombre que devuelve dinero que podía haberse quedado. Eso ilumina el mundo. La oscuridad se combate encendiendo luces reales, no solo denunciándola. Y ahora quiero hablarte de la esperanza, porque si este mensaje terminara solo con advertencias, no sería plenamente cristiano. Cristo no nos dejó un evangelio de pánico, nos dejó una buena noticia. La cruz es real, pero el sepulcro está vacío.
El pecado es grave, pero la gracia es más fuerte. El infierno existe, pero nadie cae en él porque Dios no haya querido salvarlo, sino porque rechaza obstinadamente la misericordia. La historia tiene pruebas, pero Cristo ya ha vencido. No olvides esto nunca. La luz no compite con las tinieblas en igualdad de condiciones. La oscuridad no tiene sustancia propia, es ausencia de luz. Enciende una vela y la oscuridad retrocede. Enciende la gracia en un alma y el infierno pierde terreno. Enciende una familia en oración y un barrio recibe una luz que quizá no entiende, pero percibe. Enciende una parroquia eucarística y muchas almas encontrarán camino. El mal hace ruido porque está desesperado. Dios obra muchas veces en silencio porque es Señor. No te dejes hipnotizar por la crisis. Sí, hay crisis en el mundo. Sí, hay confusión. Sí, hay leyes injustas. Sí, hay heridas dentro de la iglesia. Sí, hay apostasía práctica en muchos bautizados. Negarlo sería ingenuidad, pero creer que el mal tiene la última palabra sería falta de fe. Cristo reina, no siempre como nosotros queremos verlo, no siempre con triunfos visibles inmediatos. Reina desde la cruz, desde la Eucaristía, desde los pobres, desde los santos escondidos, desde cada confesionario donde un alma vuelve a la vida, desde cada misa celebrada en un pueblo pequeño, aunque solo haya 10 personas, desde cada rosario rezado por una abuela, desde cada joven que decide ser casto, desde cada matrimonio que se perdona, desde cada moribundo que entrega su vida a Dios. Cristo reina. Y la Virgen María, Madre de la Iglesia, no abandona a sus hijos. En Fátima nos recordó la necesidad de conversión, penitencia y rosario, y nos dejó una promesa que no debe usarse como consigna vacía, sino como esperanza profunda. Al final, su corazón inmaculado triunfará. Ese triunfo no es una victoria política ni un espectáculo mundano. Es el triunfo de la gracia, de la humildad, de la fidelidad, de Cristo en las almas. Por eso levanta la cabeza, no para mirar con morbo una señal, sino para vivir como hijo de Dios. El 8 de abril puede pasar y quizá para muchos no signifique nada más que una noticia, pero para ti puede convertirse en un punto de inflexión si decides escuchar. No porque la fecha tenga poder en sí misma, sino porque Dios puede servirse de este momento para decirte, vuelve. Vuelve antes de que te acostumbres más a la sombra. Vuelve antes de que la fe se convierta en un recuerdo de infancia. Vuelve antes de que tus hijos crezcan sin verte rezar. Vuelve antes de que tu matrimonio se enfríe del todo. Vuelve antes de que el pecado te parezca normal. Vuelve antes de que la muerte te sorprenda sin haber amado de verdad. Vuelve, y no vuelvas a una idea. Vuelve a Cristo. Vuelve a su iglesia. Vuelve a los sacramentos. Vuelve a la misa. Vuelve a la confesión. Vuelve al sagrario. Vuelve al rosario. Vuelve al evangelio. Vuelve a la caridad concreta. Vuelve a la verdad. Haz hoy un acto concreto. No basta con sentirte removido. La emoción sin obediencia se evapora. Decide ahora qué vas a hacer. Busca un horario de confesiones. Escribe a un sacerdote. Entra en una iglesia. Reza una decena del rosario. Pide perdón a alguien. Ordena tu casa espiritualmente. Retira lo que te aleja de Dios. Pon un crucifijo en un lugar digno. Abre el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, y léelo sin miedo. Después lee el capítulo 15, el Hijo Pródigo, para recordar cómo recibe el Padre al que vuelve. Y esta noche, antes de dormir, ponte de rodillas si puedes. Si no puedes, inclina el corazón. Y dile al Señor: Jesús, he vivido demasiado distraído. He tenido miedo. He pecado. He dejado que muchas cosas se interpusieran entre tú y yo. No quiero seguir en sombra. Dame luz. Dame arrepentimiento. Dame hambre de la Eucaristía. Dame humildad para confesarme. Dame amor a tu madre. Haz de mi casa una casa cristiana. Haz de mi vida una lámpara encendida. Esa oración, si la dices de verdad, puede cambiar el rumbo de tu alma.
No esperes sentirte perfecto. No esperes resolverlo todo. Empieza. La gracia actúa en los que se ponen en camino. El hijo pródigo no recibió el abrazo del padre mientras seguía sentado entre los cerdos pensando en volver. Lo recibió cuando se levantó y caminó hacia casa. Levántate. La oscuridad puede avanzar en el mundo, pero no tiene derecho a reinar en tu alma si abres la puerta a Cristo. El pecado puede haber sido fuerte, pero no es más fuerte que la sangre del Señor. La confusión puede ser grande, pero no es más grande que la verdad de la Iglesia. La soledad puede doler, pero no es más profunda que la presencia de Jesús en el sagrario. Yo, Padre Javier, después de 38 años de sacerdocio, no sé cuántos años más me concederá Dios predicar, confesar y celebrar la Santa Misa. Pero si pudiera dejarte una sola advertencia sería esta. No juegues con tu alma. No vivas como si la eternidad no existiera. No conviertas la misericordia en excusa para no convertirte. No conviertas los signos de los tiempos en entretenimiento. No conviertas la fe en costumbre vacía. Y si pudiera dejarte una sola esperanza sería esta. Cristo te quiere de vuelta. No a medias. No mañana. Hoy. Que cuando pase cualquier oscuridad exterior te encuentre con una luz interior encendida. Que cuando el mundo mire al cielo por curiosidad, tú mires al sagrario con fe. Que cuando otros se burlen, tú reces. Que cuando otros se rindan, tú permanezcas. Que cuando otros vivan distraídos, tú vigiles. Que cuando Cristo llame, tú respondas. Porque la noche no vence al que pertenece a la luz, y la luz tiene un nombre. Jesucristo, muerto y resucitado, presente en la Eucaristía, Señor de la historia, juez misericordioso, esposo de la Iglesia, esperanza de España y salvador de tu alma. No tengas miedo, pero despierta.